Esto es Cultura Canina Podcast, un espacio en donde aprenderás sobre el mundo y las ciencias del comportamiento de nuestros perros, de la mano de nuestros invitados. Yo soy Juan Pablo Páez, experto en neurociencia y biología del comportamiento canino, con más de 20 años de experiencia en el estudio del comportamiento, el aprendizaje y la etología canina. Bienvenidos. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast. Hoy les tengo un invitado único, una persona que se ha dedicado profesionalmente al trabajo con los perros, que ha dedicado y aprovechado sus conocimientos en pedagogía, en educación, en psicología, en pro del aprendizaje y el entrenamiento en los perros. Hoy tenemos efectivamente un colega, psicólogo, magíster en educación con estudios de posgrado en etología. Eugenio, bienvenido a nuestro podcast. Para mí es un motivo de felicidad y alegría y de orgullo, como te lo decía hace un momento, el hecho de que podamos estar sentados. No es usual encontrar en el gremio canino o en el mundo de los perros a una persona con una formación tan interesante como la tuya, tanto en términos académicos como en términos aplicados de tu profesión. Y para mí es un honor contar contigo, porque sé que vamos a aprovechar mucho tu experiencia, tus conocimientos, tu facilidad para explicar las cosas, que eso también es un don que los profesores tenemos. De entregar el conocimiento con el corazón, de dar es dar, como diría Fito Páez. Y pues realmente no tengo, como me quedo más bien corto de palabras, de expresar lo feliz que me siento, lo feliz que la familia de Cultura Canina se siente al tener hoy a un invitado tan importante, tan interesante, dedicado a la academia. Fue en algún momento y hasta hace poco, como ya nos lo comentará, rector de uno de los colegios pues, más importantes de aquí del Valle de Aburrá, y es una persona que admiro. Ha desarrollado un método de enseñanza, educación, entrenamiento, pedagogía, etopedagogía, ya lo analizaremos y ya lo hablaremos. Eugenio, no me quiero gastar más el tiempo hacia mí, sino hacia ti. Así que bienvenido, hermano, y gracias por la invitación, aceptar la invitación. No, mil gracias, Juan, mil gracias por la invitación. Nos conocemos hace mucho, sabes que te tengo gran admiración, gran respeto por lo mismo que dices. Encontrar profesionales académicos que dediquen ese conocimiento y sean capaces de extrapolarlo al trabajo con los perros, al aprendizaje y otros animales, no es lo que uno encuentra a diario, no es lo común, es muy valioso, y poder tener esta conversación entre pares, colegas y amigos, estoy feliz. Gracias por la invitación. No, hermano, pues qué bueno que haya esa sincronía. Sí, tenía muchísimas ganas. Creo que en algún momento en la pandemia alcanzamos a participar juntos en un Zoom muy interesante. Y pues tenía muchas ganas de hablar, de conocer un poco más acerca de tu vida, chismosear un poco, sí, daticos interesantes de los cuales hablaremos. Tengan la plena seguridad que de este podcast, de esta experiencia y de esta charla, van a llevarse cosas muy interesantes, pensadas en una educación adecuada, en una educación basada en el respeto y en un trabajo profesional. Así que bienvenidos nuevamente, y pues sin más pormenores quiero que nos cuentes un poquito desde el comienzo de todo este asunto de los perros, no necesariamente de ser entrenador, sino en qué momento tal vez de tu infancia o de tu adolescencia comenzaste a darte cuenta que una parte de ese corazón y de ese cerebro tenía una inclinación por los animales. Juan, mira, desde muy pequeño, desde que yo era muy niño y no sé exactamente de dónde, bueno, mi familia proviene del campo y yo sí crecí rodeado de animales, y en mi familia hay una particularidad interesante. Siendo campesinos, tenía una forma diferente de relacionarse con los animales. Un tío que llamaba 30 gallinas y lo seguían por todos lados. Mi papá llamaba a los caballos y no tenía que salir a enlazarlos. Entonces, yo crecí viendo esas cosas, pero con muy naturales. De una forma muy natural, pero con una inclinación más fuerte hacia los perros, en mi caso, ¿cierto? Desde que era muy pequeño nos preguntaban qué fue lo que más le gustó del pesebre, y yo hablaba del pastor alemán, del Doberman, y en el pesebre no había eso por ningún lado, pero yo lo veía.
Y hubo algo importante en mi vida, que es lo que sucede como en la naturaleza y lo he implementado en mi sistema de trabajo, y es que mis papás nunca me permitieron tener un perro cuando yo era niño, ni en la Sí, adolescencia. Entonces, ese no poderlo tener esa privación. incrementó mi deseo, pero me llevó a hacer un camino contrario al de la mayoría de las personas. La mayoría de las personas tienen un perro y luego aprenden del perro. Yo tuve que aprender muchos años de perro, leer sobre perros sin poderlo tener. Cuando yo tuve mi primer perro, yo estaba súper preparado, había leído, había investigado, había estudiado, porque me encantaba el tema. Entonces digamos que desde siempre tuve esa afición, me ha acompañado. Perfecto. Y, y siempre formándome. Y cuando pensaba en estudiar algo, por ejemplo, yo no pensé en veterinaria, sino en psicología, porque me gustaba esa parte del comportamiento, sabía que tenía mucho que Desde ver con antes los lo animales. tenías claro. Claro, entonces yo ya iba como con ese norte un poco a la universidad. Ok, perfecto. Definitivamente hay un común denominador en los invitados que hemos tenido en nuestro podcast y es ese tema de que desde pequeños tengamos una inquietud o una fijación hacia observar el comportamiento de los animales o disfrutar de estar con ellos, ¿sí? Eh, y se me viene en este momento el recuerdo de uno de los libros de Conrad Lorenz, en donde él precisamente cuenta prácticamente su historia de vida y explica o describe cómo cuando era niño iba con su padre por las montañas de Altenberg a caminar y a buscar bichitos y hacía algo que muchas personas seguramente hemos hecho y era llevarse los renacuajos entre una bolsa para la casa. Sí, lo ¿Sí? hice, lo hice. Y acá su servidor también. Y me ¿Sí? hiciste recordar algo de Conrad Lorenz también que es importante resaltar acá, que lo menciona de manera enfática en uno de sus libros, el apoyo de su esposa, que fue fundamental. Y la que paciencia. La paciencia que soportaba, porque él quería tener los animales en libertad para poderlos observar y no en unas jaulas. Entonces fueron muchas las sábanas, las cortinas que se Sí, echaron a de acuerdo. perder. Y a mí me pasó lo mismo, ¿cierto? Estoy con una persona que me apoya totalmente. Te cuento una pequeña historia cómica. Nosotros vivíamos, no teníamos sala y comedor en ese momento. Teníamos unos ahorros para comprar la sala y el comedor, pero cuando me fui a comprar eso, compré el primer cachorro, que no fue económico, y el primer collar de impulsos para probar todo este sistema de trabajo. Y mi esposa se quedó mirándome, y la sala y el comedor. No, es que necesitamos este espacio para entrenar. Entonces, si uno no cuenta también con ese apoyo, difícilmente lo logra porque esto no es fácil. Sí, no es fácil. Y no es, sí, de negar que muchos de las, por ejemplo, me doy cuenta de eso mientras me lo hablas, muchos de los hombres que trabajan en este gremio pues, finalmente o son solteros o son separados o sí, les cuesta trabajo porque pues no es fácil, porque esto es un arte 7/24 primero que todo y de tener mucha paciencia y tolerancia y Mu- no todo el mundo le jala el tema. Muchos amigos me han contado la famosa frase que les han dicho las esposas de, bueno, los perros o yo, y dicen, y llevo 30 años con los perros. Sí, exactamente. Exactamente. Sí, efectivamente la esposa de Conrad Lorenz era una mujer muy paciente. Recuerdo haber leído que los gansos cuando hacen popó manchan el tapete y que el tapete ya no le cabía una mancha más. Y los roedores que hacían unas pequeñas Sí, incisiones muy finas, circulares. bien, exactamente. Sí, hermano, pues bueno recordar a Lorenz que realmente también le debemos mucho Muchísimo. en sus aportes y sobre todo yo creo que en su inquietud por preguntarse cosas que solo se preguntan esas personas que recogen renacuajos en bolsitas desde pequeños como lo hacía él. Y Sí. es un común denominador. Créeme que cuando, por ejemplo, yo dicto en facultades de psicología, uno hace esta pregunta y los psicólogos en un salón de 50 personas, 3, 4 levantan la mano quienes se llevaron los renacuajos para su casa. Pero si estoy dictando un seminario de entrenamiento o de modificación, lo que sea, de 50, 40 levantan la mano. Qué ¿Sí? interesante. Es decir, hay una predisposición desde pequeños a tener esa fijación que me parece muy interesante, ¿sí? Y lo sabía. Desde antes de preguntártelo ya lo intuía que el tema también viene por ahí. Es una cosa que, ¿sí? Es un nacer como con esa inquietud. Sí, esa inquietud efectivamente se puede convertir en un don, en una habilidad o en una maestría de poder observar a los perros y de poder realmente hacer una lectura objetiva de lo que el perro está haciendo y saber marcar, por ejemplo, ya en términos
del entrenamiento, en qué momento específico y exacto marcar la conducta. Y eso solo se logra cuando uno tiene la habilidad de leer en su cabalidad las manifestaciones del perro. Es cierto, eso viene con uno desde siempre, como lo menciona. Yo, por ejemplo, recuerdo que en la infancia, pues yo creo que todos los niños anhelábamos tener algún poder, volar, superfuerza, velocidad. Y yo tengo muy claro, y lo recuerdo muy bien, que el mío, el favorito, el que siempre quería, era poderme comunicar con los animales. Exacto. Ese era el que yo anhelaba y buscaba eso. Y ahora que miro hacia atrás, siento que de alguna forma lo logré, ¿cierto? Sí, No de esa sí, manera romántica, efectivamente. pero de alguna forma logré Sí. comunicarme. Sí, pues el anillo del rey Salomón, precisamente que es uno de los libros de Lorenz, habla acerca de eso, ¿no? Que quien tiene el anillo del rey Salomón es la persona que tiene el don de hablar con los animales. Súper Y lo dijo interesante. fue Lorenz. Sí. Sí, tal vez mágicamente uno lo puede interpretar, pero realmente hablar con los animales desde un punto de vista científico, basado en la psicología y en la etología, está más encaminado hacia saber leer sus posturas, sus señales corporales, la apertura de su boca, qué tan afuera puede estar su lengua, sus pupilas, sus ojos, acompañado de otra orquestación que son sus sonidos, sus ladridos, sus gemidos. Incluso he podido dentro de mi experiencia también llegar a interpretar que la velocidad con que jadean los perros, eso es un tip que me parece interesante, Súper la interesante. velocidad con que jadean los perros y que hacen las pausas del jadeo, es decir, hacer no es al azar, ¿sí? También hay una intención comunicativa en la velocidad del jadeo, aunque pues tocaría validarlo y llevarlo a experimentación. No, muy interesante, como el Pero tema de los movimientos de la cola, sí, que tampoco son aleatorios, ¿cierto? La sí, velocidad, el lado hacia la que la mueven con más frecuencia. sí, Es exactamente. dificilísimo leer un perro. Sí, y aunque, por ejemplo, hay un estudio ya con datos y estadísticas que supuestamente si mueven la cola más hacia la derecha hay más afecto, un afecto más positivo. Eh, Recuerdo haber tenido una conversación con Mariana Ventosela, que es una argentina que tiene un grupo de investigación, produce bastante literatura. Refutaba un poco la investigación diciendo que eso depende de las diferencias individuales de cada ejemplar, comenzando por la dominancia hemisférica que puede llegar a tener cada perro. No todos somos diestros, ¿sí? Hay una tendencia a ser diestros, pero hay personas zurdas. Y ambidextros. O ambidiestros. Entonces, exactamente puede pasar eso en los perros y otro tipo de diferencias que invaliden el estudio, pero pues de esto se trata, ¿sí? Sí, De esto claro, se trata la ciencia, de proponer, validar, interpretar, refutar y también complementar y nutrir esto con la experiencia. De estar inquieto, de cuestionarse. Exacto. Exacto, no, pues qué bueno, hermano. Entonces, efectivamente, comienza tu pasión desde niño y estudias psicología. Es decir, somos colegas. Quiero saber qué modelo eres, qué promoción de grado. Pues mira, es una cosa paradójica porque todo el mundo asume que soy conductista, ¿cierto? Y me inclino mucho por el psicoanálisis, que es todo lo contrario, Sí. ¿cierto? Me ha encantado el psicoanálisis siempre desde que estuve en la universidad para las personas, ¿cierto? Sí, Y muy como bien. nos decía un profesor, si te gusta el psicoanálisis, tu libro de cabecera deben ser los libros de Skinner. Debes conocer muy bien el conductismo si te gusta el psicoanálisis, ¿cierto? Entonces yo estudiaba mucho de conductismo. Y a pesar de que, o lo pienso así, el psicoanálisis para las personas, Sí. pero el tema del conductismo, la psicología cognitiva para el trabajo con animales, Okay, funciona muy bien. Entonces depende un poco de donde me ubique, es como la escuela que adopto o prefiero. Con Sería un poco ecléctico en eso. No, pues me parece supremamente válido. Sí, casualmente en otro podcast también estaba entrevistando a un colega muy amigo también de la familia. Él se llama Jairo Aristizábal. Claro, fuimos compañeros de trabajo incluso. Ok, lo sospechaba también. Entonces, hablábamos de esa diferencia entre las otras especies y nosotros, que es el lenguaje. ¿Sí? Y definitivamente el lenguaje es la habilidad cognitiva, es la habilidad comportamental, es la habilidad que emerge a partir de cómo se formó el cerebro y por ende los procesos cognitivos que nos diferencia de las demás especies. O sea, nosotros podemos hacer esto que estamos haciendo, que es comunicándonos de una forma muy compleja, ¿sí? O de una forma muy sencilla, o explicando cosas complejas de forma muy sencilla, Sí.
a partir de mover solo los labios, si lo analizamos topográficamente en términos conductuales. Eso ningún otro animal lo puede hacer. Sí, tal vez las aves con sus cantos pueden tener patrones de cortejo o cosas así, pero el lenguaje es la habilidad que nos hace totalmente distintos a las demás especies y que en muchos de los casos, que era la conclusión a la que llegábamos con Jairo y que también lo pienso, estoy de acuerdo, es la que perjudica a los perros o a los animales de compañía en los hogares, que es esa interacción verbal del dueño, ¿sí? A través de conceptos se manifiesta el lenguaje, infiriendo que el perro está entendiendo todo lo que uno le está diciendo. ¿Sí? Incluso yo me atrevería a pensar, o me atrevería a hacer como una diferenciación entre lengua y lenguaje, y de como lo he entendido. Lengua tenemos nosotros, idioma, ¿cierto? Nosotros, unos hablan mandarín, nosotros inglés, pero todos tenemos como un lenguaje común y nos entendemos. Es decir, no importa si vemos una persona en Asia, en África, en Europa, sabemos si está enamorado, si tiene frío, si tiene sueño, si tiene angustia, porque tenemos un lenguaje común, un lenguaje humano. Los animales de pronto tienen su propio lenguaje, entre los perros se comunican, entre los rinocerontes, los hipopótamos, pero no tienen lengua. No tienen esta facilidad comunicativa de la que estás hablando acá tan interesante, y nosotros intentamos comunicarnos con ellos desde la lengua, desde el idioma, usamos muchas palabras, queremos llevarlos a nuestro mundo en el que nos sentimos cómodos, y lo que hacemos es confundirlos, ralentizarlos. Claro. Ellos porque han aprendido a interpretar nuestra entonación, nuestros gestos un poco, los perros puntualmente, pero a veces nos volvemos confusos con tantas palabras, porque intentamos comunicarnos, que ellos se adapten a nosotros. Y mira, en consulta he encontrado una correlación y es el tono de la voz con el que se le habla, o el estrés vocal, podría llamarse tal vez en etología, con el que se le habla a los perros. Tal vez el tono, ¿sí? Tú que eres casado, el tonito, el tonito. Tal vez ese tono sí se ha interpretado por el perro. Es lo que ya he intentado correlacionar en consulta. ¿Por qué? Muchas personas le hablan a sus perros con un tono agudo, ¿sí? Que los entrenadores antiguos le llamaban no le hable como a niño, ¿sí? Yo lo interpreto más, ese tono agudo con el que se le habla es interpretado por el cerebro del perro con el software que tiene el perro, ¿sí? El cerebro de él. Y él le interpreta, los perros deben interpretar los sonidos agudos desde su biología o desde su etología de la comunicación como un chillido. Sí, como lo agudo es la onda, la amplitud de la onda es análogo o similar al del chillido de un perro. Y el chillido de un perro tiene una función emocional además de una función comunicativa, ¿sí? Y la función comunicativa es expresar miedo, temor, dolor, angustia, ¿sí? Si yo soy propietario, y es lo que he correlacionado en consulta con muchos pacientes, y la interacción vocal que siempre mantengo con el perro es aguda, el perro también puede llegar a interpretar eso desde su etología y decir, esta persona está débil, porque a toda hora que me habla está sufriendo. ¿Sí? Porque el perro no interpreta. Y de ahí cantidad de problemas comportamentales. Mira, aprovecho para decirles que estamos acá en un sitio que me encanta, que es el Centro de Bienestar Animal de La Ceja, un sitio súper organizado. Sí. Y aquí nos pasó algo. La prosodia, la entonación que utilizamos con los perros, yo no estaba muy familiarizado con perros de albergue o de centro de bienestar, venía trabajando más con perros deportivos, con perros de trabajo, y fue una experiencia muy bonita y me enseñaron mucho, porque la entonación que utilizas con estos perros que vienen de situaciones de calle, muchas veces de maltrato, los puede bloquear, los puede inhibir. Sí, muy inteligente. Y queda un asunto como de, bueno, sabemos que el adiestramiento surgió o tiene unas bases militares, ¿cierto? Sí. Con estos perritos no funciona nada de eso. Hay que tener una buena entonación, amigable, cordial, mientras uno construye un vínculo, los atrae. Ahora funcionan súper bien, pero al principio eso es una barrera que uno encuentra comunicativa con este tipo de perros, porque los perros no son iguales, no es lo mismo la población de perros de trabajo, deportivos, de familia, de albergue, y hay que adaptarse a todos esos contextos. De eso habla un poco la pedagogía, ¿cierto? Sí. Adaptarse al contexto. También la pedagogía nos ha enseñado mucho. Sí, entonces sí, o sea,
ese lenguaje definitivamente es una cosa muy enriquecida para nuestra especie, pero que hay que saberla manejar, como tú mismo nos lo estás explicando en términos de la prosodia, dependiendo del tipo de interacción que uno tenga con los perros, ¿sí? No es lo mismo exactamente en obediencia deportiva, clase internacional, llamar al perro o darle un comando a distancia, que en un perro, que en un albergue querer llamar al perro a la distancia, pero un perro con muchos miedos. Nunca va a venir a mí si lo llamo como lo llamo en OSI. Exacto. ¿Sí? Y si yo no me adapto al perro, entonces el comentario del adiestrador podría ser, los perros de albergue son malos, no son inteligentes, tal cosa. Muy bien, sí, es pero una no, habilidad excelente. es como lo que pasa con los niños en los colegios, que como mencionaste, pues fui rector en un colegio y pasaba lo mismo. Si no nos adaptamos a las diferencias de cada niño, porque algunos aprenden de forma más visual, otros de forma más auditiva, otros aprenden haciendo, entonces juzgábamos de, este niño no es bueno, no. Quizá no se adapta a ese modelo o no se adapta muy bien al español, pero es un genio en arte, es un genio en deportes, es un genio en otras destrezas, pero ahí es el pedagogo el que tiene que buscar el modelo para el niño y no encajar a todos los niños en el modelo. De nuevo, recalcamos, y creo que quien ha visto nuestros podcasts lo va a comenzar a interiorizar más, y es: las diferencias individuales están por encima de cualquier tipo de generalización. Siempre hay que tener en cuenta esas diferencias individuales. Entonces me estabas contando que en el mundo de la psicología te fuiste con humanos por psicoanálisis, trabajando con psicoanálisis. Me parece muy interesante. No soy psicoanalista, ¿sí? Soy cognitivo-conductual. Durante mucho tiempo también fui meramente conductista radical, pero creo que uno no puede negar la cognición, así como no se pueden negar otros fenómenos de las neurociencias y otras aproximaciones. De todo lo, digamos, ya nos explicaste que de lo que estudiaste en la universidad, seguramente el conductismo aportó al mundo de los perros. Sí. ¿Qué otro aspecto, no sé, ya se me sale de mi campo de la pedagogía, ya de tu posgrado, de tu conocimiento, de tu vida diaria, de tu experiencia, aportó para crear el modelo que tú manejas? La pedagogía mucho, y esa sí me asaltó por sorpresa, nunca lo calculé, nunca lo pensé. Pocas personas tenemos en el radar, pues pocas personas que trabajamos con perros a la pedagogía la tenemos en el radar. Sí. Y te voy a contar, yo era psicólogo, como psicólogo llegué a un colegio, llevamos un programa de educación asistida con perros, luego me ofrecieron la coordinación de convivencia, ya me estaba sacando un poquito de mi zona de confort, sí. Acepté. Luego de 2 años me dijeron que si quería ser coordinador académico, entonces ya me estaba adentrando en los temas de la pedagogía, pero tuve la oportunidad de conocer pedagogos. Yo tenía una idea errada, la pedagogía era aburridora, la idea del colegio, siéntense en fila, el profesor regañón, aburrido, la pedagogía no quiero saber nada, y me di cuenta que no, que la pedagogía es súper interesante. Hice la maestría, llegué a la rectoría y comencé a aprender y empecé a darme cuenta que muchas de las cosas que me hablaban los pedagogos las hacía con los perros y aplicaban para los perros. Sí. Y muchas de las cosas que hacíamos con los niños podía llevarlas a los perros y viceversa, aplicar. Tanto que me da risa porque cuando me presenté a la maestría había que entregar un ensayo pues para ver si uno lo aceptaban o no. El ensayo mío hablaba de animales por arriba y por abajo y me dijeron, esto es una facultad de educación, no de veterinaria. Y yo dije, no me van a aceptar. Y 2 años después me estaban entregando una maestría, un grado honorífico por lo que hicimos, creamos un modelo pedagógico para el colegio. Entonces la pedagogía me aportó mucho, no estamos tan distantes. Y si haces una reflexión, normalmente los administradores nos apoyamos en psicología, etología, de pronto algo de veterinaria, de zootecnia, pero si un niño tuviera un problema para aprender matemáticas, eso no es trabajo de un médico, no es trabajo de un nutricionista, no es trabajo de un psicólogo. Ellos pueden aportar, ¿cierto? Pero si es un niño típico, un niño normal, sin problemas, eso es trabajo por un pedagogo. El pedagogo tiene las herramientas para lograr que ese niño aprenda matemáticas. Y los adiestradores y las personas que trabajamos con perros, aunque sean modificación de conducta, somos unos educadores. Sí. Nosotros, más que psicólogos, veterinarios, tenemos la función de que el perro aprenda algo, ¿cierto? Y la pedagogía ahí aporta mucho. Claro. Como la pedagogía es exclusiva de humanos, no existe como en psicología una psicología comparada o una pedagogía comparada. La pedagogía no ha estudiado nada en animales, es exclusiva para humanos. Yo tuve que acuñar un concepto que lo llamé etopedagogía, porque si yo dijera estamos haciendo pedagogía es un error, porque es de humanos y no existe algo
que se asemeje. Entonces a veces me critican y si algún día te dicen o ven este podcast y dicen, ese tipo se inventó eso, es verdad, no te vas a poner a pelear. Yo prefiero decir que lo acuñé, sí, pero es porque faltaba en el lenguaje, para ser técnico y preciso, una palabra que describiera lo que queremos hacer. Asuntos pedagógicos con animales. No existe, pedagogía es exclusiva, sí, de humanos. Ok, sí, me lo había preguntado también cuando vi el concepto. Me pareció muy interesante, pues ahora lo entiendo como de una forma más amplia y más objetiva, y sí, efectivamente la interdisciplinariedad creo que es la base de todo esto, ¿sí? O sea, si no fueras pedagogo, no habrías entendido lo que me estás explicando como me lo estás explicando, y mucho menos crear un concepto o acuñar un concepto tan interesante y tan necesario, porque lo que dices es totalmente cierto, y creo que esto es lo que todas las personas que trabajan con perros o incluso las personas que viven en sus hogares con los perros deberían entender, y es no solamente un ajiaco se hace con la yuca, ¿sí? El ajiaco se hace con otros ingredientes, y los ingredientes están relacionados con la psicología, y efectivamente, como muy bien, y me encanta que lo has dicho, una escuela de la psicología que es la conductual, o seguramente la cognitiva conductual, puede ayudar a nutrir ese sancocho, la etología, la neuroetología, la psicología comparada, y vamos al campo que tú estás proponiendo, ¿sí? Que es la parte académica, pedagógica del método, la estructura o el andamiaje sobre lo que se tiene que montar el entrenador. Es decir, un entrenador no solamente es un entrenador tomando un curso de modificación o entrenamiento, debe tener una información interdisciplinar. Mira, como lo dijo Aristóteles, el todo es más que la suma de sus partes. Entonces, cuando intentamos leer a un ser vivo, no importa el que sea, desde una sola mirada, siempre nos vamos a quedar cortos, y por eso existen las escuelas en psicología, porque cada escuela tiene una mirada, pero es una partecita, no alcanza a tener la totalidad, sí, del ser humano. Yo, por ejemplo, todo tiene para aportar. El psicoanálisis, que pareciera tan distante, me mostró lo que era la banda de Mobius, que es topología matemática. Okay. Y la banda de Mobius, que explica la interacción. La banda de Mobius básicamente explica que los opuestos terminan siendo un continuo de lo mismo. Y Freud hablaba, el amor y el odio son dos caras de la misma moneda, sí, ¿cierto? El perro y el guía son un continuo. Y eso, gracias a esa comprensión de la banda de Mobius, que la encontré ahí, que uno diría, todo aporta. Mira, una persona está trabajando con rabia, frustrada con su perro, y empieza a generar eso. La persona está contenta, el perro empieza a responder igual. Hay un continuo, se puede decir, vinculativo, emocional, cognitivo, entre el perro y el guía. Y todas esas cosas aportan. Y uno las ve muy lejanas. Al final, de todo nos quedan enseñanzas. Sí. Esa la importancia de la interdisciplinariedad que mencionabas. Sí, claro. Sí, claro, tiene que ver mucho también con la conexión, ¿no? Con la conexión que hay entre el guía y el perro, y cómo a través de esa conexión se pueden desarrollar muchas cosas. Cuando el binomio está en ese proceso de insights continuos dentro del proceso de entrenamiento. Y pues a propósito de proceso de entrenamiento, sé que pues eres el creador, tienes tu propio método, que es el método Reffel. Quisiera que nos contaras un poco sobre el método, comenzando por... ¿De dónde surgió esa idea? ¿Cómo llegaste a decir, aquí falta esto y quiero proponerlo? Y no solamente proponerlo, sino, porque muchas personas pueden proponer modelos, sino mostrar con resultados, ¿sí? Espero tener en el podcast, por favor, producción, un video de un momentico donde se vean los resultados de los perros que entrena Eugenio, que realmente es una cosa muy bien hecha, ¿sí? Con una dedicación y un trabajo que se nota el profesionalismo. Entonces cuéntanos un poco sobre el modelo. Muchas gracias, Juan. La primera aclaración que hago, más que un método, un modelo, incluso es un sistema. Okay. Y voy a aclarar por qué es la diferencia. Normalmente tenemos un pensamiento lineal, ¿cierto? Entonces acostumbramos a que las cosas las hacemos como una fórmula, paso 1, paso 2, y que nos enseñen así. Es un resabio que tenemos del colegio, donde nos ponían la muestra, el tablero, el dictado, y necesitamos que alguien nos diga cómo. La gente siempre llega, sí, ¿cómo entreno al perro? Pero el paso a paso. No existe el paso a paso, porque todos los perros son distintos, los entrenadores tenemos distintas habilidades. Entonces, los sistemas no son lineales, se puede pensar más circulares. Pensemos el cuerpo humano. El cuerpo humano es un sistema con sistema circulatorio, sí, digestivo, respiratorio. ¿Cuál va primero?
¿Cuál es más importante? ¿Cuál se puede quitar? Ninguno. Todos están interactuando. Tenemos que respirar, comer. El sistema tiene una serie de elementos que interactúan a la vez. Entonces, en el sistema REFEL tenemos la importancia del cerebro, del refuerzo social, protocolo para construir conductas. ¿Cuál es más importante? ¿Cuál va primero? Van como en la vida real, fluyen. Las cosas van fluyendo. ¿Cómo surgió esto? También es particular porque yo nunca pensé, voy a crear un sistema propio, lo voy a construir, nunca. Simplemente he sido inquieto. Entonces hice un camino un poco diferente, probando cosas, como dice Milán Kundera, por ensayo y error. Sí. Yo no tenía un objetivo de quiero participar en un deporte y ganármelo, necesito ir a rescatar personas perdidas, necesito ir a hacer... No, yo quiero aprender, entender cómo aprenden, ¿no? ¿Por qué? Cuando me decían, esto no funciona, lo probaba. Entonces, luego de 30 años de ir probando cosas, llegamos a la pandemia. Yo empecé a montar videos, porque todos en pandemia empezamos a montar videos, y la gente empezó a decirme, qué interesante su trabajo, cómo lo hace, por qué no tiene un curso, monté un curso, y me pasó lo que a Steve Jobs, que conecté los puntos hacia atrás. Cuando me puse a mirar hacia atrás, dije, yo tengo un sistema, yo no era consciente, yo tengo una forma de trabajar, no digo que mejor, pero diferente, sistematizada, estructurada. Me sentí, la escribí en un momento, sacamos un primer curso, y empezó de allá para acá a ser exitoso con los trabajos míos, pero más que eso, con los de estudiantes de distintos países, en Chile, en Argentina, en México, que han implementado en distintas especialidades, y no lo digo yo, que lo dicen ellos, nos ha cambiado la forma de entender, de trabajar. Entonces me siento muy contento de eso, pero realmente nunca lo busqué. Llegó un punto en el que reflexioné, miré y dije, tengo una forma de trabajar, no era consciente de eso, pero tengo una forma estructurada, clara, y es propia. Sí. Y sale de esos distintos saberes. Sí, para allá voy, ¿sí? Nuevamente resaltamos la interdisciplinariedad y obviamente me encanta que hayas tenido el cerebro en cuenta, ¿sí? Creo que eso no todo el mundo lo tiene en cuenta. Quiero saber qué te llevó a que hiciera parte de los ingredientes de tu sistema. Bueno, yo siempre he pensado que el cerebro en todos los temas de comportamiento y para poder explicar y entender las conductas es crucial. Incluso me ha gustado mucho la neuropsicología. Sí. De pronto es una ventaja, que no me cierro, psicoanálisis, entonces neuropsicología no, neuropsicología, entonces psicoanálisis no. Soy abierto a lo que es conocimiento, me apasiona el conocimiento. Incluso hay una línea que es la neuropsicopedagogía. Sí, neuropsicopedagogía, y que es interesantísima también, y aquí nos gastamos 7 podcasts hablando de eso. Y entonces, bueno, comencé a estudiar sobre cerebro, pero obviamente no encontraba nada puntual aplicado a los perros. Sí, hasta ahora está comenzando. Exacto, y entonces yo comencé a estudiar, a inferir, a extrapolar, a aplicar, y encontré cosas interesantísimas. Por ejemplo, una que te comparto acá, de unos investigadores, son psicomotricistas, pero han estudiado humanos, y aplica perfecto en cualquier mamífero. Ellos son Lázaro y Berruezo, te lo recomiendo mucho, y han estudiado mucho el tema de los sentidos somáticos, de lo que tiene que ver con el tacto. Y descubrieron 2 cosas fundamentales. La primera, a través del tacto es como creamos la estrategia evolutiva de los grupos, de las especies, de la manada, para sobrevivir. Claro. Porque el vínculo, el afecto, el juego se hace tocándonos, acicalándonos a través del tacto. Etológica. Una primera función clara. Y la otra, la regulación emocional. ¿Y cómo lo planteaban ellos? Cualquier niño de cualquier cultura del mundo, no importa si es en Sri Lanka, en Japón, en Argentina, en Colombia, un niño que no tiene lenguaje, que todavía no se comunica, que no ha aprendido, en una crisis emocional, una crisis de llanto, ¿cómo se calma? Lo abrazamos, propioceptivo, lo mecemos, vestibular, y lo acariciamos, táctil. O sea que esos sentidos tienen 2 funciones, lo vinculativo y la regulación emocional, y van a una parte del cerebro que se llama sistema somatosensorial, regula eso. Entonces, asuntos súper interesantes que empecé a estudiar, me empezaron a apasionar y me fui adentrando cada vez más hasta que llegué al camino sin retorno, que es en el que ahora estoy. Pero el cerebro es crucial en el sistema REFEL para explicar muchas cosas. Supremamente interesante, viejo. Muchas gracias. O sea, me hablas y yo me armo el homúnculo de Penfield, sí, las áreas somatosensoriales primarias, complementarias,
y lo relaciono con todo el tema de los mecanorreceptores de la piel, ¿no? Temperatura, presión, Sí. sensibilidad, y claro, tiene toda la lógica del mundo porque pues si... Elasticidad, Sí, vibración. claro, está todo en todos los mecanorreceptores de la piel activos para alimentar esas áreas. Dijiste algo clave, de ahí la importancia para nosotros, vital, estructural, del collar de impulsos, que tiene que ver con la piel, pero que la gente lo ha malinterpretado y malentendido. La gente lo llama collar eléctrico. Sí, Pero eso sí quisiera realmente, que mira, es un collar. no lo aclararas, nos Mira, explicaras un los poco, es muy collares interesante. tienen 5 estímulos: luz, sonido, estática, que es una descarga como la de la gimnasia pasiva, que es una descarga agradable. Sí, de microvoltios, asumo. Exacto, vibración y shock. De los 5 estímulos tiene uno que puede ser un poco más aversivo y la gente solo conoce ese, se queda con ese, se casa con ese y desconoce los otros 4. Nosotros trabajamos en vibración. Lo hago análogo a las personas que no conocen, porque el problema no consiste en criticar, sino en no conocer. Las personas que no conocen el conductismo, ¿sí? Muchas personas satanizan el conductismo diciendo que es que el conductismo es castigo, y el castigo es uno de los 4 cuadrantes del aprendizaje, pero no lo es todo. Y creo que esto mismo que estamos hablando se basa como en esa misma analogía. Entonces, quien no conoce de collares puede malinterpretar que el uso de que la descarga es la más alta, y veo que no es así. Exacto, lo trabajamos en vibración y mira la importancia, todo lo que mencionaste, en la piel, en los sentidos somáticos y en el cerebro, la repercusión del cerebro. Logras unos procesos fantásticos de estimulación, de preparación, de motivación, te comunicas más fácil. Te voy a poner otro ejemplo claro. Yo hago esto en los seminarios presenciales. Yo le digo a una persona, mira, vamos a simular que eres un perro y yo te enseñé 4 conductas. Cuando diga 1, levantas el brazo derecho. Cuando diga 2, el izquierdo. 3, la pierna derecha. 4, la pierna izquierda. Okay. Perfecto. Y les digo 1, 2, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 2. La gente siempre se confunde. Y eso que nacimos en el mundo de las palabras y de los números, exacto, el perro no. Es verbal. Pero les pongo 4 collares en cada extremidad y le digo, solamente vas a mover donde sientas la vibración. Puedes cerrar los ojos, no tienes que pensar, tienes que sentir, no fallan. Y lo hacemos a toda velocidad y la gente es así, parecen bailando. Porque es más fácil sentirlo que escucharlo y procesarlo. Si eso es para nosotros, ahora para un perro. Cuando trabajas con un collar no lo estás maltratando, te estás adecuando a su forma de aprender, sí, saber y estás siendo más herramienta. claro para él. Pero la gente se quedó en que solo descarga, 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 porque tenemos esa tendencia. De 20 cosas buenas, vemos la mala. Entre 20 cosas, nosotros nos especializamos en eso, los humanos, en encontrar, en discriminar ese filtro negativo. En filtrar, exactamente. Pues hermano, qué interesante me dejas, es un montón de preguntas que me surgen, porque sí, efectivamente, número 1, ¿sí? A uno efectivamente le hablan de collar de impulsos y uno lo que se imagina es que eso va a ser el corrientazo, viene y el corrientazo que va. Y que es un eufemismo para disfrazar el maltrato. Sí. Pero en realidad no, es un collar de impulsos. Tiene 5 impulsos, nos quedamos en uno. En el táctil. En el shock. Sí. En la descarga. Ok, el que se popularizó. Exacto. Sí, pero utilizar el canal táctil para marcar la conducta es una cosa supremamente novedosa, porque no se puede hacer, o sea, porque no estoy obligándome solo a la cercanía, sino a distancia se puede hacer fácilmente. Mira, tenemos un amigo en común que es Jonathan Rojas, sí, claro, neuropsicólogo, docente universitario, investigador. Sí, yo di todo el posgrado con él. Él asistió al curso REFEL, él es orgullosamente para mí un egresado, y hace poco hizo una investigación con sus estudiantes en la universidad, una comparación entre el clicker tradicional y el collar en vibración como clicker, y obtuvo unos resultados interesantísimos, fascinantes. Sí. Es buenísimo lo que encontraron. Entonces, es más fácil comunicarse con un perro a través del tacto que del oído. Sí, claro. Wow, no, pues excelente, interesantísimo, hermano, y creo que también es una oportunidad que se me abre para poder asistir a uno de tus seminarios, que siempre lo he querido, y yo feliz de aprender, ¿sí? A mí me gusta mucho estudiar, me gusta mucho a escuchar, ¿sí? Y aprender de la gente que le dedica el alma a este tema, y te agradezco mucho esa explicación y todo lo que nos has comentado durante el podcast. Realmente
Creo que podríamos durar hablando hasta las 6 de la tarde. 3 días perfectamente. Sin parar. Espero que lo hagamos algún día. Quiero, como para cerrar la sesión, que nos cuentes un poco qué estás haciendo ahora, qué proyectos tienes para el futuro, cómo te sueñas y cómo te proyectas para dentro de 5 años, 10 años en el mundo del adiestramiento, porque es indudable que hay mucho más que aportar y que popularizar, no solamente, ¿sí? O sea, muchas veces nos quedamos con el conocimiento tradicional y el conocimiento tradicional lo sesga uno y se torna aburrido. Pero cuando uno nutre lo que hace a diario con experiencias de las personas basadas en la ciencia, basadas en sus estudios profesionales, van a llegar muy lejos. Quiero saber a dónde vas a llegar. Pues mira, ahorita en el corto plazo estamos anunciando un curso nuevo que me encanta, que llevo varios años pensándolo, la interpretación que damos nosotros a las modificaciones de conducta. Ese es un curso que sale ahorita el 5 de enero y vamos a ver cómo nosotros, algo que me enseñó la pedagogía, desde 5 dimensiones, siempre, cualquier conducta la abordamos desde la dimensión cognitiva, emocional, social, comunicativa y motriz, el cerebro, y vamos a abordar agresividad, estereotipias, fobias, coprofagia. Bueno, interesante. Ese es ahorita lo que estamos trabajando. Ese proyecto salió ahora en enero, un curso que nos apasiona, que nos encanta. ¿Presencial, online, mixto? Online, okay. Lo hacemos online. Vamos a contar con una veterinaria etóloga que nos va a ayudar con toda la parte de fármacos, no para que uno se dedique a fármacos, sino para que uno entienda que hay situaciones que se trabajan de forma interdisciplinar, con alguien que maneje el asunto. Sí, está muy bien. La medicina del comportamiento es fundamental. Bueno, y a mediano plazo, un proyecto en el que tenemos mucha energía y mucha ilusión puesta, estamos haciendo todos los trámites, y bueno, es una primicia que se las cuento aquí. Súper. Buscando ya eso está muy adelantado, mi familia y yo, la ciudadanía portuguesa. Sí. Eso creo que en unos 2 años ya va a estar listo. La idea es irnos a vivir a Europa y seguir con el proyecto Ingenio Animal desde Europa, porque Europa es la meca del adiestramiento, del comportamiento. Entonces yo quiero estar allá con mi sistema. Yo lo que he hecho es ponerlo a prueba. Sí. ¿Cómo? Enseñándolo y otras personas aplicándolo, compitiendo, que ahorita este sábado hay una competencia con mi perro, probando si funciona. Pero estar en Europa, competir en Europa, donde está la cuna del adiestramiento, y llevarlo como a su máxima expresión. Es decir, yo mismo quiero, como decía Karl Popper, ponerlo a prueba, buscarle la falla. Sí, y en eso estoy. Y eso falsearlo, intentar falsearlo desde cualquier punto. Yo no intento defenderlo, yo soy el más crítico, el que más lo ataco, para ver si funciona o no. Sí, claro, está muy bien. Y bueno, vamos a Europa a competir y vamos a falsearlo allá. Sí, pues excelente, hermano, y de todo corazón deseo y anhelo que todos estos deseos se cumplan. Gracias. Normalmente los españoles son los que en nuestro idioma se llevan todas las banderas de los cursos y de los métodos o sistemas de entrenamiento, pero pues aquí también hay un talento, y hay un talento grandísimo, talento paisa, y es un talento que realmente hay que conocer, hay que aprender, hay que replicar y hay que generalizar, porque al final de cuentas quienes más nos interesan son los perros y su bienestar. Por encima de cualquier cosa está el bienestar, los perros, su felicidad y su personalidad. ¿Sí? Entonces, hermano, de todo corazón, muchas gracias. Yo creo que este podcast lo voy a interpretar como un podcast introductorio. Sí, es posible que tengamos una segunda parte o una tercera parte. Yo feliz. Yo también. Para cuando tengas un tiempo. Y aprovechando pues que Cultura Canina pues ya se encuentra en Medellín, pues vamos a estar con más cercanos y poder vernos con más frecuencia. La mejor noticia, que ya van a estar acá, cuenten conmigo para lo que necesiten, yo encantado. Antes quiero agradecerte por la invitación, por considerarme para un evento de estos, poder conversar con una persona académica y estudiosa como lo sos vos, y por estar interesado de pronto en asistir en alguno de los seminarios. Mira, el sistema tiene un principio, y es que es inacabado y heterodoxo, ¿cierto? y multiforme. O sea, las personas que lo hacen le aportan, y una persona como vos que tiene tanto que aportar, porque esto siempre estará creciendo, nunca podrá terminar, como el conocimiento, es infinito, no acaba. De acuerdo. Entonces, qué más que orgullo que tener personas como vos. Pues cuenta conmigo, hermano.
Gracias por la invitación. Gracias, hermano. De verdad, muy agradecido. Muchas gracias. Que esté muy bien. Gracias por todo. No quiero estar en los zapatos del que tenga que editar esto. ¿No?